aquí de Wet en el segundo episodio y hoy les traigo este nuevo skin que tengo aquí. Está muy cool. Me lo hizo un youtuber que se llama Jorge Hunter 756. Les dejaré abajo en la descripción su canal de cómo se llama, ¿ok? Pues estuve recolectando, pues cogiendo piedra. Déjame hacerme una pala. Estaba recolectando piedra para hacer el piso, para poner el piso de piedra. Vamos a quitar toda esta tierra por aquí. Mañana como a las 4. Yo en verdad no sé de qué país son, pero si algunos son de mi país, como a las 4 de la tarde, pues estaré en el server y se unen. Como mi amigo es de acá, tengo un montón de amigos que son youtubers, son de aquí. Pues vamos a seguir aquí. Denle like, suscríbanse, ya saben. Compártelo con sus amigos. Y, y pues seguimos aquí. Déjame cortar la caña también que ya crecieron, míralas allí, que en el otro video, en el otro el episodio 1, si no lo vieron, pues lo buscan en mi canal. Vamos a poner ahora toda la piedra, pues conseguí la caña y lo puse todo. Ustedes lo vieron. Vamos a ver aquí. Y no voy a hacer nada fuera de cámara. Solo hice esto afuera de cámara, no he hecho más nada más que conseguir piedra, fue lo que hice. Pues bueno, vamos a rollo. Quiero hacer una serie con mi amigo, pero aún no se podrá. No sé, pero le voy a decir. Vamos, por aquí abajo fue donde yo conseguí la piedra, por aquí. Ahora aquí. Lugar aquí fue donde estaba picando. Voy a picar más piedra. Que me falta. Y vamos a terminar la casa hoy. Y mañana vamos a ir en busca de una cueva para conseguir más hierro y lava. Porque quiero, para conseguir hierro, hacerme la armadura, hacerme un cubo, llenarlo de agua. Si encuentro un lugar donde haya lava, pues le echo el agua. Y tengo obsidiana, ya saben por qué, pero no quisiera ir ya temprano, muy temprano ya al Nether, pero tendré la obsidiana guardada. Y ya después de un capítulo 8 por ahí, pues iremos al, al Nether. ¿Y qué fue lo que me salió aquí? Ajá. Déjame bajar el volumen. Nada, que no quiero que me estén a cada rato ahí mandando notificaciones. Vamos a subir por acá. Aquí está, suelo bonito. Creo que me sobra piedra, no sé. Sí, me sobra 3, ¿verdad? No, 2. Me sobran 2. Vamos a guardarla. Madera. Déjame buscar. Tengo madera ahí, pero no quiero esa madera. No tengo hacha. Sí, ok. Vamos a por madera de esta misma. Está aquí. Me quiero hacer un mapa. Pero también necesitaría un yunque.
y una brújula para tener las flechitas. Si es que ya solucionaron el error ese. Vamos a ver. A ver. Ahora. No había bajado. Pero se me escuche muy bien. Vamos a ver. Necesito ahora. Vamos a guardar la manzana sagrada. A salir. Más madera. Ok. Terminar el techo. Aquí. Ajá. A ver. Me va a faltar más madera. Aquí. Déjame dormir. Dormir. Ok. Vamos a ver. Vamos a cortar estas cañas. Ya está. Creo que hubo un pequeño lag, pero no importa. Vamos a hacer papel para hacer un mapa. Ok. Ya tengo para un mapa. A ver, ¿ya solucionaron el error crear mapa? Pues no, no lo han solucionado. Vean, aquí está mi casa. Sí, pues déjame guardar el mapa. Me gusta esto de lo que salgan las dos manos. Sí, se ve muy cool. Vamos a guardarlo. Guardar la caña. Bueno, mejor la siembro. Aquí otra, aquí otra, aquí. Poner la tierra aquí. Ahora sí. Ahora hay más cañas. Así es mejor. Tenemos más. Reproducimos a matar a aquel cerdo. Mejor dicho, mandarlo a donde Dios. Para que esté mejor allá arriba. Ya lo liberé. Ahora está junto a Dios. Acariciándolo. Vamos a hacer lo mismo con esta vaca. Ok. Con el pollo también. Para que esté con Dios. Ahora sí vamos por la madera de la... No, no necesito oveja. Ok. Pensé que iban a poner los caballos en esta versión, pero por lo que veo no lo pusieron. Y no ha salido la Build 3. Y eso que las Build salen así rapidito. Cada un día o dos. Pero no ha salido todavía. Ha tardado mucho. Y no ha salido. Voy a poner a calentar. Tenía aquí 8 chuletones. Ahora sí, el techo a terminarlo. Necesito buscar arena. Yo creo que allí hay, sí hay. Para hacer los cristales.
y dejar la casa bonita. Aquí voy a hacer una escalera. Sí, aquí sí. Sí. Para subir al tejado. Bueno, al techo. Por si no me entendieron. Vamos a hacer las escaleras. Vamos a hacerla desde aquí. Ok, vamos a quitar este. Ahora sí, está. Ahora quitar esta madera. Pues quiero dejarlo así. No sé si a ustedes les gusta, pues si no les gusta me dice en comentarios. Si no les gusta o si les gusta así. Y si no les gusta pues lo dejo así. Y si les gusta pues lo dejo así. Si no les gusta no lo dejo así, ¿ok? Bueno. Subí otra vez. Vamos a colocar esto ya para terminar. En el otro episodio buscar una cueva, arena, arena, ya se me acabó el hacha, arena y unas cuantas cosas más, hierro y todo. Bueno, espero les haya gustado el segundo episodio. Como ya saben, denle like, compártelo, suscríbanse, apoyen el canal para llegar a los 30 suscriptores. Pero bueno, si les gusta este skin, me lo dice en los comentarios. Y esta foto que tengo aquí en el Moisen, una foto que creé con un amigo y nos quedó muy bien. A mí yo hice mi personaje ahí y él puso nombres y letras ahí, colores y todo. Yo dibujé el skin pero no le puse colores, le puse color y quedó bien cool mi skin. Así que espero les haya gustado. Un likeazo y chao.